Es quizás el diplomático más influyente de Estados Unidos. Ha trabajado con presidentes alrededor del mundo en las más importantes transformaciones de nuestros tiempos. En esta edición especial de Efecto Naim, hablamos en exclusiva con Thomas Shannon, un líder que conoce como pocos las tendencias que mueven el mundo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy le vamos a dedicar el programa a entender, a conocer, a conversar con un líder mundial, con una persona muy especial. Es el diplomático de Estados Unidos de carrera, funcionario de carrera, de mayor trayectoria, de mayor influencia, el que está ocupando los cargos más importantes en el Departamento de Estado en estos momentos, fuera de los nombramientos políticos que ha hecho el presidente Trump. Se llama Thomas Shannon. Ha ocupado importantísimos cargos alrededor del mundo, particularmente en África y América Latina. Y también, por supuesto, ha ocupado cargos muy importantes en Washington, en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Hoy vamos a dedicar todo el programa a conversar con él acerca de diferentes hitos de su carrera, que realmente son diferentes momentos históricos del mundo de hoy. Pero antes de pasar a mi conversación con el embajador Thomas Shannon, les quiero mostrar este perfil, esta semblanza que hemos hecho de él. Miren. De Cape Town a París a Washington, D.C. Cada 18 de julio desde 2010 se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Fue designado así por las Naciones Unidas para conmemorar la lucha del expresidente sudafricano por unificar un país desgarrado tras 44 años bajo el régimen racista del apartheid. Debemos trabajar como un pueblo unido por la reconciliación nacional. Es una lucha en la que participó activamente el embajador estadounidense Thomas Shannon, quien durante la presidencia de Mandela trabajó con los líderes sindicales aliados al nuevo mandatario. Para mí fue una de las experiencias más importantes en mi carrera, porque yo pasé mi tiempo con los sindicatos, pero también en las comunidades donde ellos vivían. Yo aprendí bien la democracia desde las bases más críticas y yo vi una transformación de un país autoritariano y definido por apartheid a un país democrático, eligiendo un nuevo presidente, Nelson Mandela. Lo que él hizo en Sudáfrica, ayudar a un país a hacer una transición dramática y hacerlo en una manera pacífica, salvando la economía y salvando muchas vidas en el proceso, es algo que pocos políticos han hecho. Thomas Shannon ha defendido la importancia de encontrar puntos en común y negociar las diferencias por encima de la guerra, incluso desde los inicios de su carrera en Guatemala. La nación centroamericana fue su primera parada en 1984, tras sumarse al cuerpo diplomático de Estados Unidos. Llegó a un país en manos de militares que llevaba 24 años sumido en una guerra civil. Un año más tarde, Shannon trabajó en las históricas elecciones que llevaron un sistema democrático y eventualmente a la firma de un acuerdo de paz. Su carrera continuó en distintos países de África y América Latina, llegando a ser embajador de Estados Unidos en Brasil entre 2010 y 2013. Muito obrigado. También ha ocupado los más altos cargos dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. Fue así que en 2016, Shannon viajó a Caracas para un controvertido proceso de negociación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. El enviado del gobierno de los Estados Unidos, embajador subsecretario de Estado, Thomas Shannon.
desde aquí le doy la bienvenida y vamos a conversar sobre las relaciones bilaterales de Estados Unidos y la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. Su convicción absoluta de poner el diálogo sobre toda otra medida lo ha hecho blanco de críticas en más de una ocasión. Reportes señalaron a Shannon como defensor de una postura más tolerante con respecto a Venezuela, en lugar de las sanciones recientemente implementadas por la Casa Blanca. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Thomas Shannon se convirtió en el ministro de Relaciones Exteriores. Durante este periodo tuvo que mediar situaciones muy complejas, como cuando 1000 funcionarios bajo su mando se opusieron por escrito a una orden ejecutiva del presidente Trump que eliminaba el programa para refugiados y prohibía la entrada de personas con nacionalidades de 7 países de mayoría musulmana. Todos sabemos lo que esto significa. Proteger a la nación de terroristas extranjeros es algo grande. De hecho, en un momento en el que se suman las tensiones en el ámbito internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha perdido muchos de sus más conocedores funcionarios por despidos y renuncias. Y aunque Thomas Shannon se ha mantenido firme en su liderazgo, pronto se sumará a esa lista, pues en febrero de 2018 anunció que se retiraría de su vida profesional. No se vaya. Al regresar a la pausa hablamos del cambiante rol de Estados Unidos en el mundo de hoy y de los grandes retos globales con el embajador Thomas Shannon. Y continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el embajador Thomas Shannon, el diplomático de carrera de más alto rango en los Estados Unidos. Y hoy conversamos con él de los más grandes retos que enfrentó el mundo durante sus 35 años de carrera en medio de los centros de decisión más importantes y también de los retos que se nos vienen encima. Esto y mucho más en mi conversación con él. Usted es uno de los diplomáticos de Estados Unidos con una de las carreras más distinguidas, más reconocidas, ha ocupado los cargos más importantes con distintos presidentes en distintos momentos históricos. ¿Cómo se llega a ser usted? Bueno, excelente pregunta. Y yo he pensado un poquito en eso. Y yo puedo decir, primero, yo soy producto de mis experiencias, de la vida que yo he vivido, del amor que yo he encontrado por parte de mis papás, de mi esposa. Pero como diplomático, más que nada, yo soy producto de los países en que yo he servido y con mis interlocutores. Y si yo he encontrado una llave especial a mi carácter y a mi persona, es estar abierto, buscar entendimiento y aceptar las personas como se presentan. Y cuando uno ve su carrera se da cuenta que usted siempre ha estado en países en los cuales hay profundas transformaciones. Pareciera que usted es el diplomático de los países en transición, comenzando desde muy temprano en su carrera, cuando fue enviado a Guatemala. Cuéntenos de esa experiencia. Empecé en Guatemala y estaba en el proceso de una transición de un gobierno definido por una junta militar a un gobierno elegido por el pueblo guatemalteco. Pero para hacer ese logro, nosotros y los guatemaltecos tuvimos que cambiar fundamentalmente nuestra manera de acercar el problema de Guatemala y entenderlo no solamente como un problema de seguridad y no solamente un problema de guerra, pero un problema político, social y económico que necesitaba un enfoque en la democratización del país, fortalecimiento de las instituciones del país y respeto de derechos humanos. Pero hoy, décadas después, Guatemala, al igual que el resto de América Central, sigue sufriendo profunda violencia, inestabilidad, inseguridad, violaciones de los derechos humanos. Toda esa lista, toda esa agenda sigue pendiente. Sigue, pero en un ambiente diferente. No es una violencia política, es una violencia criminal que viene de organizaciones
de criminales transnacionales. Pero es importante entender que los países de Centroamérica han avanzado en maneras muy importantes. Han construido organizaciones regionales, han negociado tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y con países de Asia. O sea, ellos se han consolidado como estados y como gobiernos y reflejan democráticamente la voluntad de sus pueblos, pero al mismo tiempo enfrentan graves problemas que todavía requieren mucho trabajo. Y usted estuvo presente en los días en que fue electo presidente de Venezuela, sí, Hugo Chávez. También en momentos de gran transición. ¿Qué pensó en ese momento usted? Encontré un país donde la gran mayoría de los venezolanos habían perdido fe en su Estado y en su democracia. Y era ver un pueblo buscando una manera de cambiar su realidad política. Y seleccionaron el candidato que hizo eso como una promesa fundamental. Si usted fuese venezolano, ¿usted hubiera votado por Hugo Chávez en ese momento? No. ¿Por qué no? No, porque yo hubiera anticipado lo que iba a ocurrir. Y no en su totalidad, pero en la manera en que el presidente Hugo Chávez iba a empezar su presidencia. O sea, enfocar en crear un conflicto dentro de la sociedad venezolana para destruir los restos de la clase política que existía en el tiempo y agarrar el poder y las instituciones. ¿Usted conoció a Hugo Chávez? Sí. ¿Y qué pensaba usted de las denuncias que hacía el presidente Chávez acerca de la interferencia de la Embajada de Estados Unidos y de su rol en desestabilizar a su gobierno? Primero, el presidente Hugo Chávez era un político de gran habilidad y capacidad de disminuir los que están en contra de él y construir un ambiente político donde él realmente podría controlar todos los aspectos de la vida política de Venezuela. Seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Él, como alguien que necesitaba algún adversario o algún blanco para enfocar sus denuncias, hasta cierto punto era natural que él iba a buscarnos como un blanco. Yo al principio pensé que había una manera de manejar eso y podríamos buscar una manera de disminuir nuestra presencia en algunos aspectos de la vida nacional de Venezuela, pero mantener aspectos más estratégicos. Pero obviamente después no. Sus críticos dicen que usted fue uno de los principales promotores de un diálogo que hubo entre la oposición democrática venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Y que eso condujo a debilitar a la oposición y ayudó al gobierno de Maduro a consolidarse. Y que usted es el artífice de esa política. Yo soy el artífice de un proceso de diálogo promovido por los Estados Unidos, pero también por los países de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la Unión Europea, para tratar de construir un espacio donde la oposición y el gobierno podrían sentarse y tratar de definir una agenda. Pero eso fracasó. Fracasó en no encontrar una manera de llegar a una salida electoral, que era nuestro propósito. Pero era necesario poner los dos sentados juntos para mostrar que la oposición tenía la capacidad de enfrentar el Ejecutivo y buscar una solución electoral del crisis político y la crisis de gobernabilidad que enfrentó Venezuela. Sus críticos llaman a eso ingenuidad, porque sus críticos dicen que el gobierno nunca iba a soltar el poder y que en la vía electoral la idea de que puede haber elecciones en Venezuela era una manera ingenua de pensar sobre esto. Y dijeron el mismo sobre Mandela. Dijeron el mismo en Chile cuando la oposición sentó con Pinochet. Hablaron del mismo cuando la oposición democrática sentó con los oficiales militares en Brasil y en Uruguay y Argentina.
Uno tiene que sentarse y hablar para ver qué es la realidad del poder en el país. Y sin ese diálogo no hay otra opción. Al regresar de la pausa, Yo sigo siendo que esta es la región más interesante del mundo. Thomas Shannon nos revela qué destaca a América Latina del resto del planeta. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el diplomático estadounidense Thomas Shannon. Usted ha estado en otros diálogos importantes también. Sí. Usted, por ejemplo, participó en las negociaciones con respecto al acuerdo en Irán. Su jefe actual, el presidente Trump, dice que ese acuerdo fue un desastre y por eso lo abandonó. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? Él habla así porque él pensaba que el acuerdo era tan importante y fundamental que debiera haber cambiado la manera de relacionarse de los Estados Unidos y Irán en términos de misiles balísticas, apoyo al terrorismo, intervención en Siria, en Líbano, en Bahrein y otros países del Medio Oriente. Entonces el presidente está pensando, tenemos un acuerdo, no está cambiando la manera de Irán de actuar en su totalidad, y está dando beneficios a Irán en un momento de mal comportamiento. Entonces, por eso él decidió romper con el acuerdo. Otro conflicto internacional muy importante en el cual usted fue un protagonista es las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y hoy en día estamos viendo que ha habido una evolución. Los dos presidentes de el de Estados Unidos y el de Corea del Norte, ya no intercambian insultos, sino que están hablando para encontrar acuerdos. Eso forma parte de la visión que usted tiene, donde la diplomacia siempre es superior a cualquier otra alternativa internacional. Sí, pero en este caso la diplomacia puede entrar en el campo por la presión de las sanciones y las amenazas militares que existan. Y lo que vamos a ver es si los diplomáticos y el líder de Corea del Norte tienen la capacidad de sentar con nosotros y realmente buscar un acuerdo que va a eliminar la amenaza que representa Corea del Norte. ¿Está perdiendo Estados Unidos influencia en el mundo? En términos relativos, sí. Simplemente porque el mundo se ha transformado y hay otros poderes regionales con ambiciones globales, como China y Rusia y otros países que están en el ámbito global hoy en día. Y ese mundo que está naciendo, ese arreglo internacional que está naciendo, que ya existe, ¿es un mundo más peligroso o menos peligroso del que existía antes? Los dos. O sea, es más peligroso en el sentido que con el debilitamiento de instituciones globales y la apariencia de nuevos poderes regionales, la posibilidad de conflictos regionales son más altos hoy que anteriormente. Es menos peligroso en el sentido que la cantidad de personas afectadas por guerras es menor hoy que en otros momentos, aunque enfrentamos graves problemas humanitarios. Los analistas piensan que una de las principales fuentes de inestabilidad internacional es Washington. Bajo este nuevo gobierno, el Departamento de Estado perdió muchísimo de su talento y usted ha quedado como uno de los diplomáticos de carrera más respetados. ¿Cómo ha sentido usted este proceso? Pues primero, nosotros necesitamos un cuerpo diplomático de carrera, profesional. Entonces, para mí, quedarme era sin preguntar. Esto es lo que yo iba a hacer y manejar la transición. Pero estamos viviendo en un momento de grandes cambios. Entonces, estamos hasta cierto punto viviendo en un momento definido por la disrupción de procesos e instituciones que ya están muy gastados y llegando a un punto donde ellos realmente necesitan una renovación.
Para terminar, quiero llevarlo a una zona de la cual usted es un experto, que es América Latina. ¿Cuáles son los países que más lo preocupan, los países donde usted siente que hay más peligros de inestabilidad, quitando a Venezuela? Mira, la región enfrenta varias elecciones, enfrenta varios desafíos, pero yo sigo siendo que esta es la región más interesante del mundo y la región que ha tenido más éxito en términos de avanzamientos y progreso político, económico y social. De los países que me preocupan hoy en día, los países centroamericanos siguen preocupándome, más que nada por la cantidad de drogas y dinero que existen en estos países, que están moviendo en estos países, y por la corrupción que se provoca en sus instituciones del gobierno. Pero en términos de los otros países de la región, nosotros hemos visto la fuerza de instituciones en Brasil, por ejemplo, la capacidad de grandes cambios políticos y económicos en Argentina y también en Ecuador. Entonces yo creo que la región anda bien. El embajador Thomas Shannon, el diplomático de carrera más influyente en estos momentos en Estados Unidos. Su presencia en momentos determinantes en diferentes partes alrededor del mundo, como hemos visto, definió en muchos sentidos el mundo que vivimos hoy en día. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Y como siempre, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y si quieren recibir todos los lunes en su correo electrónico el programa de esta semana, simplemente vaya a efectonaim.com. Allí se puede suscribir a nuestro boletín. Simplemente mándenos su correo electrónico y todos los lunes le mandamos el programa. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la semana entrante.